Buenas tardes, estamos 22 de octubre de 2021, iniciamos esta primera sesión de este ciclo, de este curso denominado Literatura Peruana Escrita por Mujeres. Yo quisiera esta tarde empezar un poco precisamente por el título que nos convoca, por el título de nuestro curso. Este curso en realidad nace de un curso anterior que yo dicté para la Academia Peruana de la Lengua, que es un panorama de la poesía escrita por mujeres. A partir de allí empezamos a trabajar hace ya como 6 o 7 meses estos cursos que se denominan Literatura Peruana Escrita por Mujeres y que tienen esa denominación por una cuestión metodológica y por una cuestión más que nada académica, para poder de alguna manera traer a la luz a todas estas escritoras, poetas, narradoras y dramaturgas nuestras peruanas que son poco conocidas o que son poco visibilizadas en el medio literario. Yo espero, sinceramente, ¿no?, que pronto, que dentro de muy pocos años, ojalá y sea así, ya no tengamos que utilizar ese título de escrita por mujeres, porque la literatura en realidad es una producción humana y tenemos sexo los que escribimos, seamos hombres, mujeres, gays, lesbianas, trans, la opción sexual que tengamos no tiene nada que ver con la producción literaria, ¿no? Porque estamos hablando de la literatura peruana y en realidad todas las escritoras que hemos visto a lo largo de todos estos meses, y agradezco más bien a las personas que me acompañan en este curso a lo largo de todos estos meses, hemos visto una serie de escritoras y creo que cada una es única en su género, en el género literario que trabaja, llámese poesía, llámese narrativa, llámese dramaturgia, pero también cada una de ellas ocupa un espacio especial en el panorama de la literatura peruana, porque todos formamos parte de ese panorama que estamos construyendo y que será lo que dejemos cuando ya no estemos por aquí. En este nuevo ciclo vamos a trabajar a 3 escritoras a las que me une un gran afecto, un gran cariño, como ha sido con todas. Bertita, por favor, apaga tu micrófono. Bertita. A ver. Oye, ahí está, ya está apagado. Sí, que ahí tenemos a un participante más. Se dan cuenta que también ellos quieren participar, lo cual me gusta muchísimo. Este mes tenemos a 3 escritoras a las que me une un cariño entrañable, una amistad desde hace mucho tiempo, que son, en el caso de la narrativa, Arely Arauz, que es una narradora extraordinaria, es una persona que escribe poesía también, es decir, es narradora y poeta, tiene libros publicados en ambos géneros, acaba de sacar un segundo libro de poesía, lo cual a mí me place mucho, así que tenemos en esta oportunidad a una narradora extraordinaria con 2 textos que ella generosamente ha querido compartir para que ustedes lo tengan en el Drive y puedan ustedes leer los textos, porque si no, no podríamos acceder a ellos. Los libros de Arely Arauz en el campo de la narrativa están en algunas librerías, sobre todo en el Fondo Editorial de San Marcos, de la Editorial San Marcos, no de la universidad, porque a veces cometemos el error de decir San Marcos, y San Marcos es la universidad, pero también es una editorial que se llama Editorial San Marcos. Entonces ustedes pueden googlear Editorial San Marcos y sé que hay una librería que me parece que está ahora en San Isidro, si no me equivoco, donde ustedes pueden adquirir la mayor cantidad de libros, tanto de narrativa como de poesía, que ha publicado nuestra invitada de este mes en el campo de la narrativa, que es Arely Arauz, a la que hablaremos en unos momentos. Luego, en el campo de la poesía, este mes tenemos como invitada especial a Elsa Pulgar Vidal, quien también ha tenido la generosidad de compartir con todos los integrantes de este curso 2 de sus libros, que son De tu luz revestida, este que está aquí, y Sudario. Ambos poemarios a mí me encantan, he tenido la oportunidad de presentar Sudario hace algún tiempo. Por favor, mi asistenta de hoy, que es Berta, por favor toma nota que también debo mandar el video de esa presentación de Sudario, que ojalá lo tenga Elsa, lo tenga yo y lo pueda enviar, porque creo que es una forma de acercarnos al trabajo de estas escritoras. En el campo de la dramaturgia tenemos como invitada a Ivonne Vidal. Quizá Ivonne Vidal sea la más joven de todas las escritoras que he invitado a lo largo de todos estos meses. Es una joven dramaturga,
trabaja además en el campo de la actuación, de la dirección y de la producción. Es compañera en un curso, en una especialización que seguimos de dirección teatral con ella. Y me gusta mucho la mirada y la visión que tiene ella del teatro, porque al trabajar en todos los campos, ¿no? Ustedes habrán visto que la mirada es mucho más amplia y que también el trabajo estético de las dramaturgas cambia cuando ellas también tienen la formación de carrera de la actuación, porque eso da elementos, ¿no?, que nos van a permitir visualizar en el escenario aspectos que no vemos a simple vista, ¿no? O que de repente como simples espectadores o como simples lectores de los textos no alcanzamos a ver toda esa dimensión y toda esa propuesta estética que siempre se tiene sobre la mesa, y además en todo momento se va cambiando y se va transformando, porque a diferencia de los otros dos géneros, de la narrativa y la poesía, el teatro es un género vivo, es decir, está cambiando, está transformándose constantemente, y como director o directora, en el caso de Ivonne, ella propone esa propuesta estética a su elenco de actores, y a través de ese diálogo que se llama trabajo de mesa, se logra definir cuáles van a ser los ejes que regirán esta propuesta estética que los espectadores veremos en el teatro, ¿no? Que es lo más interesante, ¿no? Que a diferencia de los otros textos, el texto dramático es un texto que está pensado para una puesta en escena, mientras que en la poesía, por ejemplo, podemos ver que algunos textos son textos que necesariamente tienen que leerse en el calor de la intimidad, lo cual también me parece maravilloso. Y la narrativa, pues, es el campo más estudiado, es el género al que todos nosotros nos hemos acercado desde la infancia, desde que somos niños, ¿no?, o niñas. Se nos cuenta cuentos, ¿no?, sobre todo cuando vamos a dormir, que no sé por qué se cuentan los cuentos cuando vamos a dormir, pero esa es una tradición occidental nuestra, heredada, por supuesto, y estamos mucho más cercanos a la narrativa. O sea, somos una cultura cercana a la narrativa y más alejada de la poesía, que siempre se piensa que es como que un lenguaje distinto, y del teatro mucho más, ¿no? Y de la lectura de los textos teatrales creo que mucho más. Quizá en los últimos años el auge que ha tenido el teatro permite también que tengamos acceso a los textos dramáticos, y eso es algo muy interesante. Es un fenómeno que se da en el Perú hace más o menos 20 años, que tenemos varias salas de teatro trabajando en simultáneo. Bueno, esta pandemia obligó a la gente de las artes escénicas a repensar el formato y a transformarlo en un formato digital, como esta clase, ¿no?, en la que todos ustedes están conectados al mismo tiempo que yo, en tiempo real. Pero también hemos podido ver muchas obras interesantes grabadas, ¿no?, que están grabadas especialmente en una sala, ¿no?, donde está la puesta en escena, pero que luego se han transmitido por otras plataformas como son Zoom, streaming, etcétera, ¿no? La verdad es que yo creo que a mí, en lo particular, me gusta la magia de ir al teatro y de ver el escenario y de estar allí, ¿no? Pero también he tenido la oportunidad de seguir obras y textos desde las plataformas virtuales, y creo que sí, de alguna manera también enriquecen y producen un efecto que puede ser muy distinto al efecto que se produce cuando uno está en la sala, ¿no? O sea, en definitiva, y creo que a los actores, a los directores y a los productores les pasa lo mismo, ¿no? Son procesos distintos simplemente, ¿no? Como obligados por esta coyuntura que vivimos, nos hemos visto en la necesidad de trasladar el teatro a las plataformas digitales. De eso conversaremos con Ivonne Vidal, que nos visitará en nuestra última reunión y que espero obtenga pronto el texto. Sucede que ella tiene un texto muy interesante que incluso ha sido premiado, me parece, pero el problema es que ella perdió la versión impresa y está tratando de recuperar esa versión, así que esperemos, y si no, igual nos va a pasar un link con toda la puesta en escena que ella hizo, así que igual tendremos acceso a toda esa información. Entonces, estas son las 3 escritoras que nos acompañarán a lo largo de estas 4 sesiones: Arelia Arauz, Elsa Purgal Vidal e Ivonne Vidal. Así que ahí tenemos a nuestras 3 escritoras del mes. Voy a dar inicio a la sesión de presentación de las 3 autoras, empezando por el género de poesía. Como ustedes saben, Elsa Pulgar Vidal ha publicado varios poemarios
Ella publica, por ejemplo, Sudario, que es este que tengo aquí en una nueva edición en el año 1985. De Tu luz revestida, que es esa edición que ustedes tienen en el Drive, que es esta, tuvo una primera edición en Bogotá el año 2008. Figura en las antologías de peruanas del siglo XX del año 1995, Poemas del Pan en Bogotá 2008, entre otras. El año 2006, el poemario de Tu luz revestida quedó finalista entre más de 250 obras provenientes de 25 países en el concurso mundial de poesía mística Fernando Rielo. El poemario fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá el año 2008. Es miembro de la Comisión de Escritoras del PEN Internacional del Perú y de la Sociedad Peruana de Poetas, instituciones a las que yo también pertenezco y a las que quiero y respeto muchísimo. Como pianista, porque Elsa Pulgar Vidal es una artista impresionante, es una maestra, y como pianista ha ofrecido conciertos y recitales en Italia, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú, obteniendo diversos premios y reconocimiento por el Instituto Schiller del Patronato de las Artes de Toronto, el Ministerio de Educación y la Presidencia de la República del Perú. Ha compuesto obras para piano, canto, coro mixto, por lo que ha sido premiada en el concurso de composición de la Asociación Jueves. Como artista plástica, que es otra de las facetas de nuestra invitada, el día que tengamos la próxima semana la oportunidad de conversar con Elsa, vamos a estar fascinadas porque ella tiene estas tres facetas artísticas que las desarrolla plenamente. Como artista plástica ha realizado más de 20 exposiciones individuales y numerosas muestras colectivas. Pertenece a la Asociación de Artistas Plásticos, ASPAC, que patrocina la UNESCO, y a Pintoras del Perú. En el año 2010, el Ministerio de Educación le otorgó el Chasqui de Oro por su trayectoria artística y profesional y por su legado a la integración de las artes en forma notable y trascendente para el Perú y el mundo. Esa es un poco la biodata de nuestra querida Elsa Pulgar Vidal. Hay una nota aquí de Enrique Galdós Rivas que dice lo siguiente: Elsa Pulgar Vidal es una pintora profundamente comprometida con lo que siente y cree. Sus Cristos, más allá de una representación simbólica de carácter religioso, establecen una relación de enorme expresividad con lo divino. Redención, compasión, perdón. He ahí donde reside la dimensión humana de sus Cristos, como el que precisamente inspira la ilustración de la portada Sudario de esta apreciada y polifacética artista plástica, exima pianista y poeta, dice Enrique Galdós Rivas, quien es un artista plástico y quien preside la asociación ASPAC, ¿no? Entonces, yo no sé si en el PDF que ustedes tienen se nota todas estas características, ¿no?, del cuadro que es parte de la portada de este libro. Este cuadro es un cuadro de Elsa Pulgar Vidal. Luego tengo una nota que está en la contraportada de este libro de nuestra querida Elvira Ordóñez, ¿no?, con quien el próximo miércoles empezamos este ciclo que he denominado Homenajes, ¿no?, porque trabajamos la obra en su totalidad de una autora de cualquier género, ¿no? En este caso hemos empezado por las poetas, pero ya nos tocará el turno de trabajar a otro tipo de autoras, así que este miércoles quedan todas invitadas y todos los que nos ven también invitados a este curso en el que trataremos la obra de Elvira Ordóñez. Elvira Ordóñez escribe la siguiente nota en la contraportada del poemario Sudario. Dice: asomarnos a la palabra poética de Elsa Pulgar Vidal es hallar un rico universo de expresiones luminosas. Su polifacética cantera artística le ha permitido expresarse en forma sobresaliente a través de la música como eximia concertista, también en la pintura, según hemos podido apreciar en la inspirada y pulcra factura de sus cuadros, y en el presente libro nos ofrece con gran acento místico el arte poético del que también es dueña. Sus logrados poemas en Sudario reflejan momentos dolorosos, pero gracias a su espíritu positivo surgen atenuantes risueños dentro del inevitable claroscuro que los conforma.
En su lenguaje brilla el contenido de la idea y el acierto de la expresión metafórica. Toda una gama de vertientes artísticas trasunta en su palabra con las que expresa ya sea dolor o luminosa exaltación y también anhelo de que siempre predomine la luz de la existencia. Elsa Pulgar Vidal manifiesta la creatividad, la dedicación, el cuidado y el logro de quien se identifica con las más altas expresiones del espíritu. Elvira Ordóñez, quien también es una extraordinaria prologuista. Yo tengo ahí algunos prólogos, no los tengo todos, pero Elvira siempre ha apoyado el trabajo de otras escritoras, así que también veremos esa faceta el miércoles en el curso de Elvira. Y ahora nos vamos a concentrar en la poesía de Elsa Pulgar Vidal. Esta edición que ustedes tienen de Sudario, que está también en el PDF y que es la que yo tengo aquí en mis manos, es la segunda edición que se publica en noviembre del 2015. Esta edición está hecha por Editatú. La tienen ustedes, creo, ahí los datos. Este libro se terminó de imprimir el 21 de noviembre del 2015 en los talleres gráficos de Editatú. Sudario. Sudario tiene un prólogo de nuestra queridísima poeta Graciela Briceño. Voy a leer algunos aspectos de ese prólogo, un poco para que vayamos ingresando al universo poético de esta autora nuestra extraordinaria. El desgarramiento y la angustia poética de Elsa Pulgar Vidal. Saludar la genuina voz de un artista es tarea grata y comprometida, pero cuando se trata de una mujer extraordinariamente dotada para el arte como Elsa Pulgar Vidal, es necesario hablar, escribir con el espíritu y contagiarse del estado de gracia del que está premunido el verdadero poeta. Elsa Catalina está en guerra contra la mezquindad. Su canto brota tan fraterno con el mar, con el río, con el ser, que su palabra envuelve a todos, nos toca amorosamente. Sus recursos lingüísticos de singular ritmo interior, arquitectura, su universo y lo expresa dignamente, ¿no? Y acá empieza Graciela Briceño a hacer toda una serie de citas con el texto. Y dice más adelante, y es que Elsa no rehúsa su compromiso con la vida. Esto es un aspecto que ustedes deben subrayar para preguntarle a nuestra invitada en la próxima sección. No rehuye de su compromiso con la vida. Ese es un eje fundamental en la poética de Elsa Pulgar Vidal. El ser mujer la tiene sujeta a la difícil tarea de ser tantas cosas a la vez: pianista, pintora, poeta, compositora, madre y maestra. Todo lo asume con responsabilidad, alegría y humor extraordinarios. Veamos cómo su angustia de vivir en el mundo moderno la hace exclamar el poema 15 minutos, 15 renglones con toda cabalidad. Y luego leeremos ese poema. Dice más adelante Graciela Briceño, ya hacia la parte final de este prólogo: Elsa Pulgar Vidal, tú has encontrado el milagro de la poesía. Manejas el amor y pides, entre comillas, cita un verso de ella, que no se carbonice la esperanza. Fin de cita. Con cuánta gracia y talento, por ello te acompañamos con tu canto y te celebramos con tus palabras. En ruleta sideral, entre comillas, reconocemos su dulzura filial, su vocación cargada de imágenes palpitantes de suave ternura que nos dan la dimensión exacta de la verdadera poeta. Por ello, y toda la caudalosa calidad poética de Elsa Pulgar Vidal, nos encontramos ante una auténtica artista cuya voz y presencia está a la altura de la mejor poesía femenina de nuestro país. Graciela Briceño, Miraflores, febrero de 1985. Imagínense, ¿no?, cuántos años tiene este prólogo de escrito, porque este es uno de los primeros libros de Elsa, un libro premiado, y vamos a leer algunos textos que ya yo tengo aquí marcados y que ustedes los tienen en el PDF. ¿Okay? Voy a empezar por el que está en la página 13. No sé si la paginación del PDF coincide con la paginación de la edición, pero ustedes tienen el libro, pueden abrir en sus computadoras el texto o en sus dispositivos y pueden seguirme en la lectura. Si hay alguna pregunta, algo que deseen comentar en algún poema, pues simplemente enciendan su audio y participan. Sudario. Es de noche. Todo tiembla y solloza en el silencio que se mezcla con mi llanto,
tan extraño, tan amargo. Me he colmado de tu pena, son tus lágrimas que lloro, tú al mirarme las dejaste en el fondo de mis ojos. Ya las sombras van vertiendo tu agonía sobre mi alma, me han herido, me han hundido en tu cáliz de amargura. Sorbo a sorbo he bebido de ese inmenso dolor tuyo, y esta noche de mis llagas ha brotado sangre tuya. Hermoso poema, que es el que da título a este poemario, Sudario, que me imagino, como ustedes son unas alumnas extraordinarias y maravillosas, ya fueron al diccionario a buscar qué significa el término sudario y en qué contexto lo está empleando aquí nuestra escritora invitada, Elsa Pulgar Vidal. Voy a seguir con el poema que en mi edición aparece en la página 17. Amargura. Golpea el viento seco, desolado, y está mi sed sin agua, sin reposo. Gime la soledad aullándole a la luna, y estos tendones míos triturados. Hiere tanto la noche descarnada, gélido abismo abortando sus luceros. Hay este sentir de todo un vasto mundo, bipolar, doliente, acuchillado, con voltajes de siglos y de olvido, sobre un solo y lacerado corazón. Y este llevar sin sireneo a cuestas las heridas dolientes de los hombres, y este llorar a secas, solo oyendo el eco sordo de mi propia voz. Tan solo la amargura con su saliva oscura va lamiendo mis huesos, compasiva. Y además quiero que noten la forma en la que está escrito el último verso, ¿no? Ella trabaja aquí un recurso que está utilizado por los poetas del inicio del siglo XX, de finales del siglo XIX, que es trabajar, los dadaístas sobre todo, trabajaban estas estructuras sobre la página en blanco, ¿no? Y ustedes ven cómo está ella trabajando el último verso, y por eso cuando leo compasiva, lo hago con pausa, porque así me marca el texto escrito, ¿no? Eso es algo que hay que tener mucho cuidado con la poesía. La poesía tiene su propia voz, tiene su propio ritmo, tiene su propia manera de ser leída, y el texto manda esas pausas, ¿no? Y esos silencios que deben existir en el texto poético. Excelente poema, Amargura me encanta. Por acá tengo varios marcados. Este de aquí. Este está en la página 23 de mi edición. Se titula 15 minutos, 15 renglones, y es uno de los poemas a los que ha hecho alusión y ha analizado la prologuista de este texto, que es la doctora Graciela Briceño, una gran poeta peruana nuestra también. 15 minutos, 15 renglones. ¿Por qué me pisas, oh tiempo, los talones? Dame una tregua siquiera en tu ribera, iré al salón a que peinen mi amargura. Si me cepillan el pelo, no lo arranchen. Me han arrancado en la vida tantas cosas, mientras rugiendo esté la secadora. 15 minutos, haré 15 renglones. Van tan deprisa este mundo tan moderno, que ni siquiera mi sombra ya me alcanza. Se está elevando la cruel temperatura, no me calcinen las capas del cerebro. ¿Podré saciar mi sed en tu desierto? Si tu calor al menos consiguiera cauterizar lo recóndito del alma, ay, si pudieras deshelar mi angustia. Es un hermoso poema, es un diálogo, ¿no?, con este ser que es Dios, si quieren llamarlo Dios, si son católicos o no son católicos. Eso va más allá, la poesía va más allá de las religiones, de los cánones establecidos. Este poema es extraordinario. Además, son 15 minutos, 15 renglones, y ustedes verán cómo está escrito el texto, ¿no? El texto está marcado, en cada verso tiene 1 minuto, ¿no? Fíjense esa estrategia que tiene Elsa, es que domina la música. El que domina el lenguaje musical domina todo. Para mí siempre ha sido así.
La música es un lenguaje maravilloso y que te permite, al igual que la poesía, el que escribe poesía, el que domina poesía puede entenderlo todo, ¿no? Porque son artes muy especiales y que de alguna manera tienen conexión con todas las demás artes. La música y la poesía han estado ligadas desde siempre, desde los inicios de la historia de la humanidad. Y si no, revisemos a los poetas griegos, ¿no? Leamos un poco a Safo, la primera poeta griega de la historia, de la cual no tenemos obra completa, por cierto, pero tenemos algunos fragmentos de sus textos que yo creo que son poemas profundos que aún hoy, aunque han pasado miles de años, miles de siglos, siguen resonando en nosotros como seres humanos. Voy a avanzar en este texto, porque si no me voy a pasar las 2 horas hablando de este poemario que realmente es maravilloso, pero ya la próxima semana tenemos una reunión con ella, leyendo y analizando estos textos. Voy al texto que está en la página 49 de mi edición. El título del poema es Ofertorio. Amado mío, no vuelvas a decir soy un ser acabado. No vuelvas a decirlo. ¿Importa acaso tanto la materia, la quimera finita de la vida? De este valle de lágrimas, un día liberado al fin de tus angustias, arribarás hacia estancias luminosas. Oh ráfaga del tiempo, oh vida breve, medirte habré con relojes invisibles que oscilan en el fondo de tu espíritu. Allí habitan manecillas impalpables con la inercia de siglos avanzando. En cada impulso deberían recordarnos al que está en cada latido, en cada aliento, el supremo hacedor del universo. Amado mío, no vuelvas a decir soy un ser acabado. No vuelvas a decirlo. Mientras aquí peregrinando estemos, hay que vivir, hundarse día a día y contemplar el devenir del mundo, solo a través del prisma azul y eterno de aquella luz divina, increada. Solo así convertiremos nuestras vidas en ofertorios de amor sobre la tierra. Es un himno este poema, me fascina este poema. Ofertorio, Elsa Pulgar Vidal. Pues ya ven por qué es la invitada de este mes, ¿verdad? Y para cerrar con la lectura de algunos textos de este libro de Sudario, voy a leer el poema que se ubica en la página 69, que se titula Basta ya. Basta ya. Las dolientes entrañas del planeta se han hundido en el abismo del silencio, devastadas por tanto escarnio humano. La tierra abre sus fauces dando ayes y sangran sus vertientes mutiladas. En el confín de la noche estremecida se preguntan temblorosas las estrellas, ¿dónde está la plateada amiga luna? Y al tilitar casi apenas en el miedo más intensas se tornan las tinieblas. La Pachamama agoniza destrozada entre los 4 elementos cercenados. ¿Se extinguirá nuestra burbuja azul? Hay tanto lobo vestido de cordero caminando la atmósfera y la vida. De continuar así, dentro de poco la madre tierra en erupción mortal, cual lava ardiente, en viaje sin retorno, los lanzará hacia las cuencas de la nada y estallarán cruentamente en el espacio. Ved cómo quema la cal desde los huesos, ve cómo hierven las vísceras del mundo, ni un grano brota en el caos del desierto. Culpable fue la ambición y el egoísmo. ¿Será muy tarde para volver atrás? Elsa Pulgar Vidal, con este fascinante libro de poesía Sudario, que gracias a la gentileza de la autora, ustedes tienen al menos en su versión digital. Ella tiene ejemplares a la venta, así que cuando ella esté con nosotros la próxima semana, pues pueden también pedirle sus datos para poder comprar, porque realmente vale la pena tener libros tan maravillosos como los que venimos trabajando a lo largo de todos estos meses. Voy a pasar al siguiente texto que tienen ustedes, que se titula De tu luz revestida. Yo tengo la edición, no sé si la edición que ustedes tienen en el PDF es la misma, pero esta es la edición de Apidama, que es una edición de poetas del nuevo milenio, que fue trabajada por Alfredo Campo, que también ha hecho una antología maravillosa de poesía de poetas peruanas,
la hizo hace ya algunos años, y yo de él les voy a leer una nota que está en la contraportada, que no sé si ustedes la tienen allí en el PDF. Dice: de tu luz revestida, ave azul, revoloteando en las sienes de Dios. Qué precioso el título, de verdad. Alfredo Campos, también poeta, crítico literario. De tu luz revestida es un poemario de carácter místico humano. La poeta peruana Elsa Pulgar Vidal reconoce su arcilla poética desde siempre humedecida con el amor insondable y trinitario de Dios. Esta intención colma todos y cada uno de los poemas. La articulación dinámica de los textos de la que habla Landa actúa dentro de este eje que sustenta la realidad del verbo, de sus imágenes y de sus parábolas. Según lo que constituye para María Zambrano la inspiración, cada palabra, cada frase, cada instante del poema se manifiesta dentro de esta realidad humana de la poeta en su vínculo con la divinidad. Declara la poeta que se considera, ¿no?, cita aquí un verso, abro comillas, un ave azul revoloteando en las sienes de Dios. Cual cristal puro quiero por ti ser traspasada. Y sigue citando los versos. La dicción del poemario es un corte clásico. La poeta maneja el ritmo castellano en sus variados metros, eso es cierto. Elsa trabaja la poesía clásica, desarrollados desde antes de fines del siglo de oro hasta nuestros días. Alfredo Ocampo Zamorano. Esta es una linda edición que está hecha por Alfredo, ¿no? Esta edición, a ver, tiene un prólogo. Quiero leerles los datos para que ustedes sepan. Esta edición que yo tengo en mis manos data de abril de 2008. Esta es una edición que se hizo por Apidama Ediciones en Colombia, en Bogotá, donde este libro también fue premiado. Entonces esta es la edición de ese premio, ¿no? Y esta edición tiene precisamente el prólogo del doctor, porque también él es doctor en literatura, Alfredo Campos Zamorano, y está fechado en Bogotá, marzo del 2008. Por si acaso libros de él y de María Zambrano pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Él es un escritor muy reconocido en Colombia y hace un gran trabajo de difusión también, que es importante. De este libro voy a leer algunos poemas que he marcado. Como ustedes pueden darse cuenta, yo sí hago mi tarea, marco todo lo que tengo que leer. A veces el tiempo no me alcanza para todo lo que marco y tengo que ir, ¿no?, como que sacrificando poemas. Pero este libro, al igual que Sudario, si ustedes se habrán dado cuenta, hay un eje temático que hermana a estos dos textos, ¿no? Y que además está estrechamente vinculado con la obra musical, porque Elsa compone música, con la obra musical y con la obra plástica de Elsa Pulgar Vidal. O sea, yo diría que hay una unidad, un eje temático que va a trabajar ella en todas las artes, ¿no? Es decir, la trabaja en la poesía, lo trabaja en la música y lo trabaja también en las artes plásticas, que es este misticismo, ¿no?, que de alguna manera ella ha encontrado como un eje para rebelarse contra el mundo, para trabajar desde la perspectiva divina, para trabajar un género que no se trabaja con tanta facilidad, ¿no? Los que están aquí participando y se forman parte de mi taller de poesía se habrán dado cuenta que les he puesto la obra, ¿no?, de edición de Ayacucho, de Sor Juana Inés de la Cruz, y todos se habrán preguntado, pero nadie me ha dicho. Yo he dicho, cualquier duda, pregunta, consulta, escríbame, nadie me ha dicho nada, ¿no? ¿Por qué Sor Juana? Porque precisamente Sor Juana tiene mucha poesía mística, ¿no? Aparte de la poesía erótica, por supuesto, ¿no? Entonces, el hecho de que uno escriba poesía mística no significa que nunca más voy a escribir poesía erótica. No, claro que no. Sor Juana lo hace muy bien, y por eso es que quiero que los que participan en el curso no tengan esta edición. Esta edición yo también la he compartido, la voy a compartir con los que integran este curso de literatura peruana escrita por mujeres, porque ya que estamos trabajando a una poeta como Elsa Pulgar Vidal, que domina muy bien además la poesía clásica, que trabaja soneto, trabaja elegía, es decir, desde el mundo contemporáneo, ella está mirando esa poesía mística y se alimenta de ese misticismo para trasladarlo a todas las artes. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad
Y les voy a pasar a los de este grupo por WhatsApp de ver el evento que hicimos el 2019 con Elsa, que se llamó Poesía en Concierto, que es el Poesía en Concierto que organiza mi institución, que es Ventana Abierta todos los años y que claro, por estos temas pandémicos no se ha podido realizar en estos últimos. Pero el 19 nosotros hicimos un evento maravilloso que nos tomó casi un año organizar con Elsa Pulgar Vidal, que fue precisamente el Poesía en Concierto de ese año. En esa ocasión, Elsa Pulgar Vidal tuvo la oportunidad de compartir con todos nosotros composiciones musicales suyas, ¿no? Porque ella es una compositora, pero también es una maestra de piano. Entonces también es una maestra del conservatorio, ¿no? Entonces también está esa faceta. Pero si ustedes observan las piezas que ella compone, también están estrechamente vinculadas a esta relación con lo místico, que a mí me parece sumamente interesante. Y que además hay otra poeta peruana que también trabaja muy bien el soneto, la poesía mística, que es Rosa Marina García. Entonces, en algún momento la vamos a tener como invitada y ahí ustedes van a poder ver cómo estos ejes temáticos unen a las escritoras, ¿no? Más allá de que se conozcan o no se conozcan. Yo creo que entre ellas dos, ellas creo que no se conocen, no lo sé, pero ambas trabajan un género muy particular y que además es muy valorado en otras partes del mundo, quizás aquí no, pero por ejemplo, ustedes ven que Elsa ha ganado premios fuera del país y Rosa Marina García también en México es considerada como una de las mejores sonetistas que tenemos en el Perú, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que conocer estos aspectos para darnos cuenta de la calidad de poetas peruanas que tenemos. Blanca Varela es una gran poeta peruana, yo la quiero, la admiro muchísimo, la respeto, tuve la suerte de conocerla, pero no es la única. Por eso es que es necesario trabajar cursos como este, desde esta trinchera. Lo que yo pretendo, lo que tengo como objetivo en todos estos meses es que ustedes conozcan de cerca a estas escritoras y se den cuenta de que en el panorama de la literatura peruana hay muchos nombres, que no nos podemos limitar a un solo nombre, sean varones, mujeres y de cualquier preferencia sexual. Aquí lo que importa es el trabajo, es el texto, ¿no? Y ustedes se habrán dado cuenta de la calidad de poeta con la que estamos trabajando este mes, como es Elsa Pulgar Vidal. De este libro voy a leer el que se ubica en la página 12, en esta edición de Tu Luz Revestida, página 12, el poema se titula Tu Figura. Si pudiera algún día ser el dulce reflejo de Jesús en el mundo, si antes de irme lograra que en mi campo sin muros florecieran tus dones, cual trigales dorados por tu mano plantados. Es por eso que anhelo que la viña florezca, que se pueble mi huerto con fragancia de rosas y candor de azucenas, y una ronda de lirios el espejo circunde donde tú te reflejas. Cual cristal puro quiero por ti ser traspasada, ser la mística lumbre de tu fuego sagrado, y en tu amor consumida con 1000 prismas de auroras, en la dulce alborada dibujar tu figura. Es un hermoso poema, es un diálogo con Dios. Aquí es claro el discurso, ¿no? Aquí está establecida la relación, hay un yo poético y hay un tú poético, que en este caso es Dios. Pero fíjense qué manera tan bonita de dialogar íntimamente con Dios y hacerlo con poesía. A eso se le denomina poesía mística, a aquello que tiene como eje temático, ¿no? este proceso de la religión católica, ¿no? En todas sus facetas, porque en realidad si ustedes leen a Sor Juana, si leen a muchos de los poetas místicos, ¿no? Si leen Calderón de la Barca, por ejemplo, ¿no? También hay mucho de poesía mística en Calderón. Pero lo interesante es ver cómo esa poesía mística ha venido hasta este siglo XXI y seguimos trabajando en ese tema. Porque los temas del amor, de la muerte, de la soledad, de Dios, de la religión, siempre serán los eternos temas de la literatura en general, no solo de la poesía, también de la narrativa, también de la dramaturgia, sino miren todos los textos que ya hemos leído hasta la fecha y ahí podrán darme la razón o estar en contra de lo que yo propongo. También es factible eso, así que a la hora que deseen intervenir pueden hacerlo, y si están en contra de mis ideas me va a fascinar que así sea, porque eso va a despertar el diálogo que necesitamos que se establezca en un curso como este.
voy a ir al poema de la página 19, que se titula No vengas todavía. No vengas todavía. ¿Cómo solía ansiar que aparecieras y de esta tierra cruel me rescataras? ¿Lo recuerdas, amiga? Hoy es distinto. Estaré triste, pero la paz me invade. Y aunque bien sé que juntas partiremos, te ruego que no vengas todavía y postergues un poco nuestro viaje. ¿Adelantar la hora? No me toca. ¿Qué soy al fin? Polvillo deleznable, contradictoria arcilla que anhelando de puro amor morirse pretendía, pero a la vez vivir y en ese tiempo poder pagar lo mucho que debía. Querida amiga, no vengas todavía. Dios es Señor de la vida y de la muerte. Esperar debo el turno que me toque. Me obsequió tantos dones y talentos que hoy yo quisiera solo dar y darme. Olvida que antes anhelando el cielo quería enamorada adelantarme. Aún no merezco el premio de la muerte. Esperaré a que el péndulo del tiempo me haga exclamar. Sí, Padre, si te place. No vengas todavía, amiga mía, déjame contemplar el infinito con la mirada serena del espíritu, llenando de surcos, multiplicando frutos, hasta que venza el plazo de la vida. Y liberada al fin por ti, oh muerte, naceré cada aurora en el rocío, sobre lechos de estrellas incontables en el cosmos inmenso y luminoso. Latiré en los espacios siderales, y cual astro de eterno movimiento, engastado en la hondura de los cielos, la final plenitud habré encontrado, donde palpita Él, el increado. Este es un diálogo con la muerte, por si no se han dado cuenta. Esa amiga a la que ella hace referencia es la muerte. ¿Y por qué la trata de esa forma? Porque todos los seres humanos sabemos que vamos a morir. El hecho es que no sabemos cuándo, ¿no? Y ese no saber la fecha en la que dejaremos este mundo es la que nos hace reflexionar y filosofar, como lo hace Elsa Pulgar Vidal en este poema profundamente existencialista y profundamente filosófico, ¿no? Porque si se han dado cuenta, yo raras veces he ubicado poemas en los que la muerte sea tan bien recibida. Y creo que ese es un ejemplo que nos da Elsa Pulgar Vidal esta tarde. Cómo podemos jugar con esos elementos que son, digamos, los cánones establecidos temáticos como la vida, la muerte, el dolor, Jesús, Cristo, la religión, etc. Pero cómo podemos sacarle la vuelta sin dejar de ser una poesía mística, porque este es un poema místico, está hablando de Dios y es más, ella enfatiza con una mayúscula al final, dice Él, lo tilda, lo pone en mayúscula y además le agrega una exclamación que dice el increado. ¿Se dan cuenta? Es Dios, ¿no? Es esa imagen que tenemos de Dios en la religión católica, que no todos podemos compartir, por supuesto, pero estamos hablando del texto como elemento poético. El texto como elemento poético va más allá de todo, va más allá de las religiones, va más allá de las creencias que podamos tener, porque finalmente el texto cobra vida por sí mismo y él mismo manda por dónde quiere ir, que es lo que hace este poema que tan bien ha logrado Elsa Pulgar Vidal. Un diálogo con la muerte, pero que no es ese diálogo lastimero, ¿no? Es un diálogo alegre, es un diálogo feliz, ¿no? De una mujer plena que ha cumplido todos los roles y que le dice, sí, pues ya sé que me toca, pero todavía no me lleves, ¿no? No vengas todavía, ¿no? Le dice, querida amiga, no vengas todavía, ¿no? Dame un poco más de tiempo. Yo sé que me va a tocar, voy a esperar, le dice ella, el turno, ¿no? Debo esperar el turno que me toque, le dice. Pero no vengas todavía, ¿no? Me parece genial, además, este poema. Como todos los de Elsa, la quiero muchísimo, pero no por quererla mucho dejo de mirar el texto como una crítica literaria que soy. La puedo querer mucho, pero creo que ella va más allá, trasciende a su propia poesía y creo que ella misma no se ha puesto a reflexionar de esa grandeza que tiene su poesía, ¿no? Porque al final
es eso, no tenemos por qué reflexionar sobre lo que escribimos. Y ustedes van a ver cuando la tengamos en la próxima sesión, que es una mujer sumamente transparente, sumamente cálida, y que realmente es ese yo poético que está en este poema de No vengas todavía. Es una mujer plena, es una mujer que ha logrado todos los objetivos, que tiene todos los premios habidos y por haber, ¿no? Entonces está en esa serenidad y en esa tranquilidad que da la vida a veces, ¿no? Entonces yo creo que ese poema dice mucho de ella también. Voy a ir para terminar con este libro a la página 57. Ese poema se titula Holocausto. Holocausto. Señor, sigo remando y no te pido que calmes la tormenta que me azota. No puedo anclar aún mis agonías y aún bebo mi llanto gota a gota. Revélame un instante en tu ribera y toma mi navío entre tus manos. La tempestad arrecia y tengo miedo. Deja que mi alma repose en tu regazo. Encadenaron tu voz en mi garganta y fui crucificada en el silencio. Mas ¿qué podía hacer? Solo ofrecerte mis noches sin estrellas, mi fracaso. Ya se quebraban mis remos del cansancio y vi a lo lejos la luz de tu madero. Sentí el rumor de tus pisadas blancas y en mi interior tu corazón latiendo. Por mucho tiempo anduve en el desierto, iba clamando, Señor, y no me oían. Aquellos que yo amaba estaban ciegos, mas yo avanzaba sangrante y dolorida. Cuando al fin les hablé, no me creyeron. Se mofaron de mí, me traicionaron. Mas ¿qué importa, Señor, si en la cosecha recoges frutos de mis surcos muertos? Hoy me pides, Señor, igual que antaño, que vaya nuevamente mar adentro. ¿No sientes el oleaje de mi llanto por la traición, el dolor, el desaliento? Señor, no puedo más. Dame una tregua, deja que mi alma repose unos instantes, haz que tu amor restañe mis heridas, yo seguiré remando hasta encontrarte. Y si inconclusa quedara mi tarea, al encallar mi barca para siempre, morir en ruta al menos yo quisiera, y así me halles en vela, que así sea. Extraordinario poema con el que Elsa Pulgar cierra este libro de Tu luz revestida. Extraordinario. Además, el título, ¿no? Porque en realidad, en el caso de Elsa, a diferencia de otros poetas, en el caso de Elsa los títulos tienen una estrecha relación con el contenido. Ella es una poeta en ese sentido muy respetuosa de la forma clásica, ¿no? No siempre el título tiene que tener relación con el contenido, no siempre. Es que en poesía, ¿no? Tenemos muchas maneras de enfrentar los textos. Entonces no siempre tiene que haber una relación, pero en Elsa hay una construcción, hay una dedicación, o sea, se nota el trabajo que tiene Elsa con la palabra, con el lenguaje. Son libros que han tomado años de trabajo y eso se nota en la capacidad expresiva que tiene ella, en la forma, en las formas clásicas que ella maneja muy bien, que las logra muy bien, tanto en De tu luz revestida como en Sudario. Así que aquí tienen dos textos que tienen que leer a profundidad para poder analizarlos y trabajar y comentar en la próxima sesión con nuestra querida Elsa Pulgar Vidal, que nos visita en la segunda sesión. En la tercera sesión tenemos nuestra cita con la narrativa y en este caso hemos elegido, ¿no? Ustedes tienen dos novelas de Arely que ella generosamente las ha cedido para los integrantes de este curso, ¿no? Para que ustedes tengan, creo que tienen Clorinda, Piedra y Fuego y una más, me parece, Después del silencio, si no me equivoco, a ver si alguien me corrige, creo que es Después del silencio y Clorinda, Piedra y Fuego. La biodata de Arely es bastante... ¿Sí? Dime, Ana Lucía, adelante. Sí, en la obra Sudario de Elsa Pulgar le encuentro, o sea, misticismo y también en Quinto Mandamiento, o sea, y la filosofía también
el estudio de la eternidad. Dice, el alma es el único equipaje que podemos entender al más allá. Exacto. Entonces ahí le encontré filosofía también. Hay mucho de filosofía, definitivamente que sí, Ana Lucía. Muchas gracias por ese comentario. ¿Alguien más que desea hacer algún comentario de la obra de Elsa? ¿Alguien más? Gracias, Ana Lucía, como siempre. Creo que nadie más. Bien, me parece que, si no me equivoco, ustedes tienen en el drive del curso, tienen ustedes Clorinda, Piedra y Fuego, de Arely Arauz, y tienen Después del Silencio. Después del Silencio es una novela brutal, a mí me encanta. Yo conocí a Arely hace algunos años, algunos pocos años, en realidad no nos conocemos tantos años. Yo había ido a Cusco a presentar una antología que nosotras queremos mucho como Comisión de Escritoras del PEN, Internacional del Perú. Sacamos una antología que reunió a 50 poetas peruanas, entre vivas y muertas, ¿no? Esa antología la hizo Marita Troyano y nosotras como miembros de la directiva teníamos que viajar por distintas ciudades a presentar la antología. Entonces a mí me tocó Cusco en esa oportunidad y estuve acompañada de mi queridísima amiga, la poeta Atala Matellini. Y en ese interín de que estábamos nosotras coordinando la presentación de esa antología para una feria del libro de Cusco, me acuerdo, que creo que fue el año 2017, si mal no recuerdo, en una de las presentadoras, ¿no?, que es Soledad Arauz, sobrina de Arely, nos dice, que además Soledad también es una extraordinaria poeta, nos dice, ay, pero yo he invitado a mi tía, mi tía, ¿cómo se llama? Escribe narrativa y ella quiere venir a la presentación. ¡Ay, genial! Le dijimos nosotras que invita a tu tía. Entonces, así es como conozco a la tía de Soledad. Y la tía de Soledad es Arely Arauz. Y cuando nos conocemos, nos fuimos a tomar café y estuvimos esos días en Cusco, sucede que ella me regala esta novela maravillosa que es La noche llora. Y yo en mi vuelo, ya de regreso, o sea, porque estuve como que 2 o 3 días, porque era una época en la que yo viajaba demasiado, o sea, yo agradezco a la pandemia porque gracias a eso ya no me tengo que trepar en aviones todos los días, pero yo casi viajaba todo el tiempo, casi nunca estaba en casa, viajaba todo el tiempo, entre que viajo por trabajo, por las capacitaciones y demás, también enganchadas a mis proyectos literarios, pues ya no tenía vida, ¿no? Entonces, en el vuelo de regreso, que me acuerdo, fue creo que el vuelo más tarde que conseguimos, ya no recuerdo, pero yo recuerdo haber terminado de leer esta novela y haber llamado desde el avión, ya aterrizando hacia Lima, creo que eran las 3 de la mañana, y yo osé, porque no me di cuenta de la hora, como yo soy despistada, para que vean lo despistada que soy, no me di cuenta de la hora, y entonces agarré y timbré el teléfono de Arely. Afortunadamente ella es noctámbula y me contestó el teléfono y por supuesto, ¿no?, fueron todas mis palabras sobre la novela que acababa yo de leer, ¿no? O sea, me había fascinado la forma en la que ella narra, en la que ella cuenta. Después del Silencio es una novela sumamente descarnada, al igual que La noche llora, porque vamos a tratar temas que son parte de nuestra sociedad. Además, sus personajes son personajes sumamente humanos, sumamente reales, son personajes que los sentimos cerca. Y eso fue lo que me conmovió a mí cuando yo en el avión leía el libro, ¿no? Y al aterrizar, ya había terminado de leer la novela, imagínense, al aterrizar yo ya había terminado de leerla, y yo dije, pero wow, o sea, qué rápido estoy leyendo, porque cuando un texto te fascina, vas a avanzar muy rápido en la lectura. Entonces, desde entonces me convertí en una amiga de Arely, y desde entonces he presentado algunos de sus libros también. Y me gusta muchísimo la forma en la que ella tiene de narrar, pero algo que me gusta más en Arely es la falta de conciencia que ella tiene del manejo de las estructuras narrativas que ella tiene en su narrativa. O sea, ella no reconoce esas características, como por ejemplo el juego de los narradores, con los que ella hace magistrales enganches en la novela. En casi todas las novelas utiliza ese juego de narradores, pero ella, cuando yo converso con ella no es consciente de eso, porque me dice, ¿qué cosa es eso? Me digo, yo no sé, yo no he estudiado literatura, porque ella es periodista de carrera. Entonces ella me dice, ¿pero qué cosa es eso? A ver, explícame. Le digo, mira, en la página tal, a ver, abre tu libro, y así voy dándole como que algunas pistas. Maneja muy bien
el tema de los narradores, maneja muy bien los puntos de focalización, porque en una novela es muy difícil mantener esos puntos de focalización hasta el final del texto. Arely no se pierde en el camino. Ustedes habrán notado, si leen narrativa, que en algunos casos hay escritores que son muy jóvenes, no tienen el dominio de la técnica, ¿no? Porque hay que pasar pues a tener 80 años, ¿no? Como Mario Vargas Llosa o Gabriel García Márquez, para dominar bien las técnicas narrativas, o ser un Julio Cortázar para dominar bien las técnicas narrativas. No cualquiera lo logra, y eso se logra a partir de un ejercicio escrituario constante, como lo hace Mario Vargas Llosa, que algo que yo admiro en él es el trabajo que él se da de disciplinarse tanto, de que él es capaz de escribir todos los días y de tener un horario para escribir. Entonces eso es lo que tiene que hacer un narrador. ¿Por qué? Porque la narrativa es muy cerebral, requiere, al igual que los otros géneros literarios, un 2% de inspiración, pero el resto es trabajo, y el trabajo de narrativa es mucho más arduo, porque una novela implica una serie de desarrollo de acontecimientos que si el narrador y si el que escribe la novela no tiene conciencia ni control de sus narradores, de sus puntos de focalización, de sus personajes principales, secundarios, pues se le va a hacer un caos, ¿no? En cambio, en Arely, por ejemplo, yo noto que todas esas características propias de la teoría de la narratología están en ella de una manera muy inconsciente, ¿no? Y eso es algo admirable, porque yo le digo, ¿realmente no te das cuenta? No, me dice, yo simplemente escribo porque así me nace a mí escribir. Corrige mucho, que ese es un buen punto a su favor, corregir mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, varias de sus novelas han sido premiadas, y ahora voy a leer un poco de las biodatas, a ver si encuentro una que esté más completa. Creo que yo en el Drive les he puesto una biodata completa con la lista de todos los libros publicados por Arely Arauz. Voy a leerles parte de las biodatas que aparecen en sus libros. Arely Arauz nació en Limatambo, Cusco. Limatambo, por cierto, es preciosa. Tengo la suerte, gracias a ella, de conocer Limatambo, y es un paraíso. Gran parte de su vida estuvo en permanente contacto con los campesinos, y eso es algo que es fundamental en la narrativa de Arely Arauz. Ese contacto con el mundo campesino, con el mundo del Ande, eso enriquece muchísimo su trabajo literario, con los cuales compartió su amor por la naturaleza y aprendió el idioma quechua, que esa es una gran ventaja, que bueno, no todos tenemos la suerte de saber quechua. Es docente de la especialidad de Lengua y Literatura, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduada en el Instituto Superior Pedagógico Santa Rosa de Cusco, en el caso de educación, tras haber desempeñado cargos de importancia en el desarrollo de la región Cusco y ha trabajado muchos años para el gobierno regional. Ha trabajado también en la docencia universitaria, en la defensa de los derechos de la infancia, y ahí ustedes van a encontrar el por qué estos personajes actúan como actúan dentro de las novelas, porque aquí están inspirados en esos casos que ella tuvo de defensa de derechos de infancia cuando trabajó en el gobierno regional, y por tener una fructífera labor periodística en diferentes medios de comunicación masiva, tanto radio, televisión. En Cusco es muy conocida. Cuando nosotras hemos ido a Cusco a presentar sus libros, todos los medios nos entrevistan, porque claro, ella ha sido la profesora de todos los que están ahora en los canales de televisión y en las radios, entonces tenemos ahí audiencia asegurada. Entonces todos los días teníamos ahí que levantarnos temprano para ir a los noticieros, porque íbamos a presentar libros de ella también. Es una experiencia muy maravillosa trabajar con ella. Con la novela Después del Silencio obtuvo el Premio Regional de Cultura en el año 2006. Alguien se me está filtrando. ¿Quién es? Mirta. Ya está. A ver, se me filtraba por ahí un sonido. Ya, creo que ya, ¿no? Siempre que hay esos movimientos por ahí, ya está. Listo. Esa novela Después del Silencio, que ustedes creo que la tienen en el Drive, si no me equivoco, es ganadora de ese premio regional. Y esa novela tiene toda una historia. Esa novela en realidad fue premiada gracias a Soledad, porque Arely no se encontraba en Cusco en ese momento y hubo esta convocatoria para este premio regional de novela. Y su sobrina decide enviar el texto
pero que Arely no había terminado de corregir, así que lo enviaron tal cual, y ese texto fue premiado y luego ella tuvo que hacer las correcciones como se suele hacer en algunos premios que te permiten eso, hacer algunas correcciones, algunos ajustes al texto, porque ella no tenía esa versión terminada, la estaba terminando en ese viaje que estaba ella realizando en ese momento. Pero esa novela es una novela que yo les recomiendo leer, Después del silencio. Como les digo, si ustedes googlean a Editorial San Marcos, no la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sino la editorial, ahí van a encontrar la librería donde pueden ustedes encontrar ejemplares de todos los textos de Arely. Yo tengo en mis manos Fantástico Machu Picchu, que es un libro de mitos, leyendas y cuentos y tradiciones orales sobre la ciudad inca, ¿no? Sobre Machu Picchu, que obviamente ella como cusqueña tiene toda la autoridad para hacer esto. Tengo también aquí en mis manos La noche llora, que es una novela maravillosa, que ahora les voy a leer algunos fragmentitos. Y tengo, por supuesto, esta novela que ha sido la emblemática, que además como cusqueña creo que es la que ha logrado el mejor texto sobre Clorinda Mato de Turner, con esta obra Clorinda, Piedra y Fuego. A ver, voy a leerles aquí a ver si hay alguna nota, algún prólogo, porque a veces ella no suele tener. Acá está. Aquí hay un prólogo en este libro que está hecho por Noemí Estrada Pérez, presidente de la Sociedad Pro Cultura, que es la que otorga esos premios. Esta novela ha sido muy cuestionada, muy premiada, ha ido a congresos internacionales, ¿no? Me acuerdo de eso de algunos años, creo que el 19, un congreso que hubo precisamente sobre Clorinda Mato de Turner, que se realizó en Cusco, donde estaba una de las críticas más importantes que tenemos en el Perú, que es Francesca de Negri, que es experta además en Clorinda Mato y en Mercedes Cabello. Es experta en literatura del 19 y ella cuestionaba, por ejemplo, algunos aspectos de la novela, pero claro, es que hay que entender que esto es una novela, no es un testimonio, esto es una novela, y cuando nosotros hablamos de literatura, hablamos de ficción, no nos olvidemos de eso, o sea, no pretendamos encontrar en la novela a la Clorinda Mato de la historia que todos conocemos y que nos han contado. Esta Clorinda es la Clorinda de Arely. Es la mirada que ella tiene como mujer, como peruana, como cusqueña, de este personaje, que ya es un personaje mítico, ¿no? ¿Por qué? Porque se han hecho millones de versiones de la historia, ¿no? Y nunca nadie alcanzará la historia real porque Clorinda Mato ya no está aquí, ¿no? El día que quizá haya un avance tecnológico y a través de la tecnología un holograma de Clorinda Mato pueda aparecer aquí a contarnos su versión de los hechos, genial. Pero hasta que eso pase, la novela seguirá siendo eso, un género literario que es ficción, estamos ficcionando. Cuando escribimos literatura, sea poesía, sea narrativa o sea dramaturgia, estamos ficcionando, estamos trabajando la realidad. Nos hemos alimentado de la realidad, pero de esa realidad nosotros le estamos transformando y le estamos dando el énfasis que queremos como narradores en este caso. Bien, a ver, el prólogo es un poco largo. Ya, ustedes lo tienen ahí en el PDF, pero yo les voy a leer algunas cuestiones que me parecen como pinceladas interesantes para que ustedes puedan introducirse en la lectura de este texto, que además hay que tener muchísimo cuidado cuando uno trabaja con personajes históricos, ¿no? Porque yo que he trabajado un personaje como Sor Juana a nivel de teatro, les digo que es una responsabilidad enorme, porque hay que tratar de mantener la esencia y la filosofía del personaje en la vida real para trasladarlo, en este caso, a la novela o en mi caso, al teatro. No se puede perder esa esencia, no podemos traicionar al personaje, ¿me entienden? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si estamos hablando de un escritor X, ¿ya? Que es marxista, ¿ok? Vamos a ponernos en ese plano. Si es un escritor absolutamente marxista, declarado marxista, yo no puedo, pues, poner sobre el escenario o hacer una novela que no respete ese aspecto filosófico de este personaje o de este escritor. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque al no hacerlo, estoy traicionando la esencia de este personaje, de este escritor, de esta persona que vivió en un momento de nuestra historia, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado cuando uno
pretende trabajar o novelar, ¿no?, sobre personajes históricos. Creo que Arely Arauz con esta novela lo logra magistralmente, como también les recomiendo en el campo de las novelas históricas leer la novela Kitimuy Garcilaso de Eduardo González Viaña, que es la primera novela que se hace sobre el Inca Garcilaso, otro gran cusqueño, ¿no? Entonces ahí tenemos dos miradas, la mirada femenina y la mirada masculina. Muy bien, vamos a Clorinda, Piedra y Fuego, que además ese subtítulo de Piedra y Fuego ya es un adelanto de la acción, ¿no? Hay que aprender un poco a mirar los guiños que tiene la narrativa. Piedra y fuego. Fíjense ustedes en esa gran metáfora que se ha construido ya en el título de la novela. En la introducción dice: Clorinda, ¿quién lo dijera? Serena frente a la adversidad, estás aquí en esta tarde soleada de agosto, espiando tras la celosía de la ventana de la vieja casona que da a Huacapata o Plaza de Armas de Cusco. El fuego crepita y las páginas de Aves sin nido, tu novela censurada, se destruyen sin piedad, mientras muy cerca casi podrías tocar con las manos las cúpulas de las hermosas iglesias cusqueñas, donde el poder se encarna y alza desafiante, ignorando tu miedo o tal vez burlándose de tu osadía, ¿no? Es lo que dice la prologuista acá, ¿no? Empieza, ¿no?, como de esa forma, ¿no?, de alguna manera mirando esa imagen de qué diría Clorinda Mato después de leer esta novela, ¿no? Luego pasa ella, dice acá la prologuista: Clorinda, tú eres mujer de piedra. A ver, vamos a ver aquí. Estoy leyendo en realidad ya la introducción, ya me salté el prólogo. Esta es la introducción que hace Arely a su personaje. Fíjense cómo la presenta, cómo la trabaja, ¿no? Arely dice: Clorinda, tú eres mujer de piedra, de esa misma piedra que, mancillada por la codicia de los españoles, resiste sólida al tiempo y grita su verdad. Nuevas lágrimas saladas resbalan por tu piel curtida por el sol de puna, de tinta, donde al igual que tú, Tupac Amaru concibió sus sueños de justicia. Sigues de pie temblando de furia, de impotencia, de desolución, pero jamás vencida. Están quemando los ejemplares de Aves sin nido que tanto te costó publicar. La iglesia se opone a su circulación. Dicen que su lectura es pecado mortal y una ofensa a Dios. Intentan expulsarte de tu ciudad, donde el remordimiento camina atado al vuelo de las palomas. Fíjense qué bonita esa forma de presentarnos a Clorinda. De alguna manera, en la introducción lo que hace Arely Arauz es un poco explicar el título de la novela. Dice más adelante: te acompaño, Clorinda, en estas horas aciagas. Juntas recorreremos el camino de tu vida, de tu obra, para enseñar a las nuevas generaciones que nunca deben perder la fe en lo que creen. En la vida nada es fácil. Ser escritora y periodista no lo es. Y amar al Cusco como tú lo amaste fue tu única recompensa. Mujer del tiempo que trasciende a la muerte, y ahora puedes decir serenamente, junto con Amado Nervo, el gran poeta: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Así hace ella estas 2 páginas de introducción a la novela, Arely Arauz, para introducirnos a ese diálogo. Por eso me gusta tanto esta novela, porque en realidad lo que ella hace, ¿no?, como narradora, es aplicar una técnica muy sencilla, que es la técnica dialógica. Ella dialoga con Clorinda como si Clorinda estuviera allí para contestarle todas las interrogantes, y a través de ese diálogo con Clorinda, ella va construyendo su propia mirada de Clorinda y de los hechos que la rodearon. Definitivamente la historia está aquí. Además, hay que reconocer en Arely que es una periodista de investigación. Entonces, a ella le ha tomado muchos años construir a esta versión de su propia Clorinda, ¿no? Voy a ir a ver qué parte me parece. Ella tiene muchos aspectos poéticos en esta novela, y estoy buscando alguno que me permita no saltarme tanto y tampoco hacer tanto adelanto de acción, para que ustedes la puedan leer y la puedan disfrutar, porque me imagino que no han terminado de leer todo, a pesar que yo siempre abro los drive
un poquito de anticipación para que puedan darle por lo menos una ojeada, una mirada, pero en realidad la idea es que durante el mes leamos todos los libros del mes, esa es la idea. A ver si encuentro algunos. A ver, por ejemplo, esta es una parte de la novela en la que la narradora, ¿no?, que es, bueno, que en este caso es Arely porque ella es la autora, ¿no?, pero la narradora del texto, o sea, la que nos lleva en acción, está dialogando con Clorinda y le dice lo siguiente. Estoy en la página 58 de la novela, por si acaso. Mi querida Clorinda, abro nuevamente las páginas amarillas de Recreo y puedo ver con absoluta claridad la pasión con la que escribes. Y aquí ingresa el discurso de Clorinda. Clorinda dice, es un texto que ella ha tomado de Recreo del 12 de agosto de 1875. Fíjense lo que escribió Clorinda Mato de Turner en esta revista que además ella dirigió con tanto amor, con todo, como todo lo que hacía. Clorinda para mí es un ejemplo. Cusco, Cusco mío, ¿por qué te avasalla Lima? ¿Por qué dejas que ella se ufane como la capital del país, cuando todo tu inmenso legado histórico, artístico, patrimonial reclama para ti ese título? ¿Por qué tanta desidia de tus pobladores, que si no cruel te atormentan? ¿Dónde están tus hijos, bebiendo en copas de champán la injusticia y la miseria a la que arrastran al pueblo? Eso dice Clorinda Mato el 12 de agosto de 1875. Continúa aquí la narradora, creada por Arely, que dialoga con Clorinda. Con palabras duras condenas estas injusticias y por ello te ganas la enemistad de los poderosos, incluso de tus propios familiares que no comprenden tu manera de pensar y escribir en esta ciudad atrasada, aislada, donde no llegan los vuelos de aviones ni tampoco los vehículos motorizados, y los que excepcionalmente existen pertenecen a familias acomodadas. Los indígenas se desplazan a pie o jalando los caballos de sus amos. Clorinda, tu nombre evoca insurgencia, rebeldía. Para ti se van cerrando los salones de tus amigos y te van expandiendo el contacto con los grupos marginados. ¿Se dan cuenta? Fíjense esa capacidad que tiene Arely, ¿no? Pasa de un discurso, toma un discurso de Clorinda, lo inserta dentro de la novela, dialoga con ella desde una narradora actual, porque la narradora no es una narradora de la época de Clorinda, es una narradora que está en el mundo actual, pero que de alguna manera está dialogando con Clorinda. Es como que se siente acompañada por la presencia de Clorinda. Y Clorinda cobra vida a lo largo de la novela para conversar con ella y aclararle algunas cosas que ella pretende aclarar, por supuesto, ¿no? Aquí todo está fríamente calculado, pero me gusta. Y yo coincido con los críticos que dicen que esta es una de las novelas mejores logradas sobre Clorinda Mato de Turner. A mí me parece que sí. Es una gran novela y es una novela que debería estar en plan lector. Lo estuvo en algún momento, sobre todo en la región Cusco. Y yo sí creo que todos deberíamos de leer esta novela, sobre todo nosotras, ¿no? Porque en este curso somos todas mujeres, así que lean esa novela. Arely ha tenido la gentileza de regalarles la versión en PDF, así que léanla por favor, para luego poder comentarla en la tercera sesión cuando ella nos visite y ustedes puedan tener su propia mirada de Clorinda, Piedra y Fuego, que además me encanta el título, ¿no? Que creo que ya lo dije. Bien, voy a ir con otro libro, así como para ir entrando en el calor de la narrativa. Este libro, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque en Arely Arauz hay un elemento que hay que subrayar, que es la sencillez del lenguaje, que no tiene nada que ver con un lenguaje descuidado y coloquial, por si acaso. La sencillez del lenguaje se logra cuando yo, como narrador, en este caso, como el escritor de narrativa, logro trabajar en un lenguaje muy sencillo para acercar a todos los lectores. Porque utilizar un lenguaje académico o demasiado exquisito suele a veces hacer que no se entienda lo que se lee. Y eso es cierto. Recordemos que los niveles de lectura en nuestro país, digamos que no son nada óptimos, ¿verdad? Entonces, una característica importante en Arely es esa capacidad que ella tiene de contar de manera muy sencilla. Uno avanza muy rápido en la lectura de las páginas de sus novelas porque precisamente ese lenguaje que es sencillo pero no poco trabajado,
Ya, reitero, subrayo ahí, ojo, pestaña y ceja, que no significa que no se trabaje, sino que se logra un discurso sencillo y coherente para poder acercarse a los lectores. Y creo que eso lo logra sobre todo en esta obra que se llama Fantástico Machu Picchu, que ahí les doy la carátula. También está publicado por Editorial San Marcos. Editorial San Marcos creo que es la editorial favorita de Arely, ha publicado casi todo con ellos. Se ve que la tratan bien, por eso publica siempre con él. Y eso me gusta también. Este es un libro en el que se recogen mitos, leyendas, cuentos y tradiciones orales sobre la ciudad del Cusco. Entonces ella lo que hace es un poco reunir y a veces recrear. Este prólogo tiene las palabras de uno de mis escritores favoritos, que es Enrique Rosas Paravicino. A mí me encanta la narrativa de Enrique. Si en algún momento tienen la oportunidad de comprar sus novelas, sus cuentos, pues compren los libros de Enrique Rosas Paravicino. Es un escritor cusqueño maravilloso, extraordinario, pero aparte de ser ese extraordinario escritor, es un ser humano también muy cálido y muy gentil, muy caballero, y eso me gusta mucho de Enrique. Va mi saludo para Enrique si ve este video. Él hace el prólogo de esta edición y dice: en el amanecer de la civilización andina, la piedra fue la primera representación de la divinidad. Y ojo que eso también nos explica el título de esta novela, ¿por qué Clorinda, piedra y fuego? ¿No? Fíjense lo que dice acá. El hombre encontró en la piedra cualidades insignes que le caldearon la imaginación y le dieron sentido a su jerarquía racional entre las demás especies vivientes. ¿Se dan cuenta? La piedra implica aquí una divinidad, ¿no? Entonces fíjense cómo se está construyendo ese lenguaje. Posteriormente surgieron las sociedades con nombres que copiaban la resonancia de la tempestad primitiva: Yaguanaco, Caral, Chavín, Nazca, Mochica, Paracas, Guari, entre otras. La piedra fue adoptando en ese transcurso otra función más acorde con la evolución social y las necesidades por satisfacer: la del cimiento, muro, portón, escalinata, templo, plataforma, umbral y mortero. Tuvo que pasar el tiempo con sus prolongados ciclos de desarrollo humano para que la piedra adquiriese una prístina tonalidad histórica y luego se convirtiese en el perfil de dos monumentos incas con prosapia mística, esto es, las ciudades de Cusco y Machu Picchu. El libro de Arely Arauz es un homenaje a esa piedra histórica y a la memoria de los constructores incas capaces de plasmar con sus proezas arquitectónicas la comunión de los hombres con el universo. Luis E. Valcárcel decía: ¿por qué no creer que el creador de Machu Picchu erigió su magna obra como un conjuro contra lo ignoto de las tierras selváticas, como el rito de una nueva creación que transformaría el caos en cosmos? ¿Se cumplirían así estos postulados?, se pregunta Enrique Rosas Paravicino, ¿no? Y va un poco dándonos algunos alcances históricos, porque el prólogo es bastante amplio, muy bien trabajado. Luego dice: Arely Arauz recurre a estas piezas para construir un lienzo coherente y sobrio, con base en la oralidad popular y en las investigaciones académicas, motivada por una intención que combina eficazmente la elaboración literaria con el rescate de la cosmovisión andina. Hay que destacar que Arely Arauz es una investigadora de cosmovisión andina, ¿no? Tiene muchas publicaciones sobre estos estudios que ella ha hecho a lo largo de muchísimos años. Entonces es una gran conocedora de la cosmovisión andina, ha dado conferencias, artículos y todo, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante una escritora que conoce perfectamente de qué está hablando, y eso es fundamental cuando uno pretende escribir narrativa. De allí su lenguaje terso, su composición decorosa y el vuelo imaginativo libérrimo. Es un libro escrito para el disfrute estético del lector. Fíjense ustedes, subrayen estas palabras de Enrique porque esta característica se aplica a toda la narrativa de Arely. Es un libro escrito para el disfrute estético del lector y para afianzar la certeza de que Machu Picchu sigue y seguirá siendo un venero inagotable de creación y estudio, bien sea hoy o sea mañana, ¿no? Entonces subrayen eso, ¿no? Me encanta esta precisión que hace Enrique Rosas Paravicino, ¿no? Que está hecho para el disfrute estético del lector.
¿no? Y eso es importante. Muchos escritores a veces olvidan a sus lectores, ¿no? Hay muchos que escriben y yo digo, pero ¿quién va a entender esto? ¿No? Que eso suele pasar, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la vida literaria, ¿no? Decimos, pero wow, ¿y esto quién lo va a entender? ¿No? Porque hay que pensar en los lectores, y yo creo que Arely es una gran narradora precisamente por eso, porque trabaja con personajes reales, porque está muy involucrada con su cultura, porque conoce ampliamente su cultura y porque además trabaja con ese lenguaje sencillo que logra esa estética maravillosa, ¿no? A la que todos quisiéramos alcanzar. Termina Enrique Rosas Paravicino diciendo: de ahí que Fantástico Machu Picchu de Arely Arauz constituye también una invitación a vivir continuamente en plenitud creadora, sabiendo quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, en esta época de grandes cambios científicos, tecnológicos y geopolíticos. Gracias en suma a la autora por compartir con nosotros su inagotable caudal de esperanzas y convicciones. Enrique Rosas Paravicino. Este libro ha sido publicado, ¿no? por Editorial San Marcos el 2013, ¿no? Así que ustedes ahí deben tener ejemplares todavía. Son lindas historias que ella va recogiendo de la oralidad y que ella va transformando, ¿no? a ese lenguaje para que todos podamos disfrutar de Machu Picchu. A ver si... Voy a leer un fragmentito, ¿ya? Porque el lenguaje de Arely además es sumamente poético. Eso es algo que yo siempre le he dicho, pero ella no me cree. Ya me creerá cuando estemos reunidos aquí con ella, ¿ya? Ahí le hablaremos del lenguaje poético, porque ella trabaja mucho el lenguaje poético, pero creo que también, al igual que las técnicas, son muy intrínsecas en ella. O sea, le surge de forma natural. Estoy en la página 61 de esta edición. Dice así: la tierra húmeda y mojada del montículo cedía ante el calor del sol y el río resbordado crecía furioso, indomable, alcanzando la altura donde estábamos ubicados. Sus cuerpos pesados, protegidos por armaduras metálicas, fueron arrastrados por el lodo en medio de aterradores gritos de pánico y auxilio. Solo el silencio de los dioses que allí moran conocerían de sus muertes entre el fango, las piedras y el lodo. Sus cuerpos fueron arrastrados por el incontrolable aluvión. Cuando la niebla lentamente se despojó de sus vestiduras y a orillas del río sagrado llegaron los pobladores del mítico Machu Picchu, oscuros presagios atormentaron sus almas al descubrir el cadáver de un hombre barbado y envuelto en acero, que no permitió penetrar en su cuerpo maloliente el barro de la tierra. Se preguntaron entonces si no se trataría de un dios perverso o acaso la venganza de la Pachamama por el atrevimiento de los mortales al intentar llegar hasta un lugar sagrado. ¿Se dan cuenta? Fíjense la forma en la que ella tiene de narrar, de contar, ¿no? He ido ahí muy rapidito por esas dos novelas para que no me gane el tiempo. Y voy a cerrar esta sesión de comentario, de presentación básicamente de las escritoras, con La noche llora, que es una de mis novelas. Me gustan todas las novelas de Arely, pero tengo mis favoritas, y una de esas favoritas es Después del silencio y La noche llora. La noche llora es una novela que publicó Arely Arauz el año 2016, también en Editorial San Marcos, por eso le digo, vayan a San Marcos, ahí van a encontrar todas las novelas de Arely. Esta novela, curiosamente, no tiene ningún prólogo, nada. Eso me gustó muchísimo, porque yo creo que los buenos libros no requieren de prólogos ni de introducciones. Yo creo que los libros valen por sí mismos, no hay necesidad de tener prólogos en algunos casos, claro. Hay que tomar con pinzas, por favor, eso. Pero me gustó muchísimo cuando yo abrí este libro y dije, ¡ay, qué bien! No tiene prólogo, me gustó eso. Y hay un comentario que me imagino es el comentario del editor que dice: La noche llora es una novela conmovedora que con estilo directo y realista enfoca los temas del abuso sexual y la violencia contra sus dos jóvenes protagonistas, Nina y Verónica, que estoy segura que cuando lean esta novela nunca podrán olvidar a Nina ni a Verónica, porque realmente son personajes entrañables y se van a sentir plenamente identificadas con Nina y con Verónica, que proceden de dos espacios sociales de marcadas diferencias, temas dolorosos y oscuros signados por el tabú que muchas veces se encuentran agazapados en la vida cotidiana.
una obra de corte testimonial que abre espacios de reflexión, análisis y censura de hechos que la sociedad condena, pero que la justicia muchas veces evade, sobre todo la nuestra. Ese es un agregado mío. Novela que debe ser de lectura obligada para padres, autoridades y sobre todo jóvenes y adolescentes, para desgarrar el velo de los secretos y prejuicios que muchas veces envuelven el derecho de una sexualidad que tan dolorosamente es fragmentada por el miedo. Entonces, esta es una novela maravillosa, yo se la recomiendo, La noche llora, así como les recomiendo leer la que ustedes tienen en el Drive, que me parece es Después del silencio, que también la trama va por allí. Y que espero las lean para poder comentar con nuestra autora. Si pueden comprar los libros de ella en San Marcos y leer más libros, pues sería genial, pero si no, con los dos que tenemos allí en el Drive, en PDF, pues podemos conversar en la tercera sesión con nuestra querida Adelia Arauz, a la que le mando un cálido abrazo, un saludo y mi reconocimiento como siempre. Ella siempre se sorprende de lo que yo digo, de sus textos, pero es que es verdad. Entonces los textos hablan, los textos mandan y los textos están aquí para eso, para ser leídos y escudriñados, como dice ella, que hago yo, que yo no creo que haga tanto, pero bueno, intentaremos hacer un análisis de las dos novelas que ustedes tienen en el Drive, pero no puedo dejar de referirme a una novela que a mí me atrapó de principios a fin, como fue La noche llora, y que me la leí en un vuelo que de Cusco a Lima deben ser, no sé, 2 horas, no creo que sea más, pero yo sí me la leí entre que esperaba, o sea, obviamente entre que llegué a la sala de embarque, empecé a leerla, subí al avión, 2 horas de vuelo y ahora han pasado 3, 4 mientras que llegué a casa, pues ahí la leí y llamé a las 3 de la mañana a la autora simple y llanamente para felicitarla, porque realmente la novela es conmovedora. Estos dos personajes femeninos, que además ella tiene un manejo muy especial de esos personajes femeninos, porque están tomados de testimonios reales de ese trabajo que ella realizó durante muchos años con niños y adolescentes, y aquí eso se puede palpar, eso se siente, ¿no? Estos personajes son profundamente reales, profundamente creíbles, ¿no? El discurso de estas dos chicas, que además vienen de dos mundos diferentes, lo hace, ¿no?, magistralmente, que nos conmueve, nos toca. Yo siempre he dicho, y creo que ya me han escuchado mencionar, que a mí los libros que me tocan son los libros que me tocan las entrañas, ¿no? Entonces esta novela a mí me tocó las entrañas, o sea, yo no pude darme ni siquiera cuenta de la hora, eran las 3 de la madrugada y yo estaba llamando a la autora para felicitarla, que además era una persona a la que recién conocía, o sea, ya se imagina, ¿no? Entonces yo después me di cuenta, cuando colgué la llamada, me di cuenta que eran las 3 de la mañana y dije, ¡qué horror! Pero ya, bueno, ya lo había hecho y así soy yo, ¿no? Pero este es un buen libro. Estas dos autoras, tanto Elsa como Arely, son autoras entrañables, no solamente como amigas, sino como poeta, como narradora. Creo que son dos grandes ejemplos de nuestra literatura peruana. En el caso de Ivonne no tengo el texto, porque todavía, como ya les he comentado, ella está haciendo los ajustes para poder enviárnoslo, ojalá lo envíe pronto. No voy a entrar un poco al texto, pero sí les quiero comentar algunas características que creo que ya las he mencionado, que son el hecho de que ella trabaja con muchos jóvenes y que también sus textos involucran, ¿no?, a gente joven, pero también a gente mayor, y eso me encantó. El otro día que estábamos conversando, ella me hablaba de un proyecto que tiene con personas adultas mayores que están haciendo teatro con ella, y eso me encantó porque trabaja con niños, trabaja con jóvenes, trabaja con adultos mayores, y creo que esos recursos le dan a ella todas estas estrategias que tiene para plasmar en los textos, que son además profundamente humanos, y que, como ella comentaba, que es tan difícil, ¿no?, en el medio nuestro, porque son tan pocos los espacios para el teatro, para el cine, para la actuación en general. Si ustedes ven novelas peruanas, ustedes verán que los actores se repiten todo el tiempo, ¿no? Claro, son actores consagrados, no digamos que no, o sea, nos encanta verlos y tenerlos ahí, pero yo sí creo que tenemos un espacio muy cerrado en el área de la actuación, en el área de la dramaturgia, en el área de los teatros, porque necesitamos más espacio para todos los talentos jóvenes que tenemos, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer a muchos directores muy jóvenes, ¿no? O sea, muy jóvenes me refiero a gente que tiene 25 años, 30 años y que ya está haciendo una carrera de dirección, una carrera con buen pie en la dramaturgia, y creo que eso es algo que hay que felicitar en Ivonne Vidal. Así que ya la tendremos con nosotros para que ella nos cuente todas esas aventuras dramáticas, hablando de teatro, claro está, no dramáticas por drama, sino dramáticas por dramaturgia.
por teatralidad y porque además quiero que ella les cuente todas las vicisitudes que se tienen que pasar detrás para poder llevar una obra a una puesta en escena, ¿no? Que creo que es lo más difícil. Bien, son exactamente las 6:28, muy bien, he terminado en el tiempo que yo me había programado. Me gustaría ahora abrir los micrófonos para que ustedes comenten libremente lo que pudieron leer, lo que pudieron avanzar o simplemente comentar de manera general los textos que ustedes tienen en el Drive. Así que quedan abiertos los micrófonos, enciendan sus audios para poder participar. A ver, ¿quién dijo yo? No se peleen, por favor. Ay, las veo todas tranquilitas. Nora, a ver, activa tu audio, por favor, que ahí te veo toda tranquilita, bien puesta. Hola, Nora, buenas tardes. No me salgo contigo. No, jamás. Ahora menos, que somos todas mujeres. Empezaré diciendo que, como siempre, sorprendida por la calidad de las escritoras en general, ¿no? Yo había escuchado muy buenos comentarios de Elsa Pulgar Vidal siempre y nunca la había leído, esa es la verdad, ¿no? Y siempre digo lo mismo, pero es cierto, pues, ¿no? O sea, cuánto nos falta leer y cuánto nos falta aprender, pero bueno, gracias a estos espacios es que estamos visibilizando su obra. Y me parece extraordinaria, ¿no? Me parece muy buena poeta. Qué importante, digo, bueno, en mi caso particular, yo no sé si en el caso de mis otras compañeras, pero cada vez que yo leo a una poeta, inmediatamente me vienen las ganas de escribir. Fíjate tú qué importante, ¿no? Hace unos días yo le decía a Beto, mi esposo, que tú conoces, le digo, no puede ser, me ha venido a la memoria lo que Marco siempre decía en sus clases, cuando yo lo he visitado alguna vez en San Marcos, que tenía unas clases gratuitas, ¿no? Y yo pude participar sin ser alumna de San Marcos, ¿no? Bueno, me avisó una amiga poeta también, y estuve ahí, y él decía que a veces las personas que escribimos pasamos por una temporada de sequía, ¿no? Y yo digo, bueno, mis tiempos de sequía son muy largos a veces duran semanas. Inmediatamente que yo empiezo a leer a Elsa Pulgar Vidal, no sé por qué, pero siempre toco primero la poesía porque es lo que más me gusta seguramente, ¿no? Siempre arranco con la poesía y después continúo con la narrativa y termino con la... Todavía no he leído a Ivonne Vidal, que tampoco la conozco, pero fíjate tú, Eliana, que esto es lo que quiero compartir con mis compañeras. Ya sabemos que la poesía es 90% de puro trabajo y 10% de inspiración, ¿no? Y la inspiración vuelve independientemente, porque según el caso y según las personas, de una manera excepcional, ¿no? A mí no me tiene que pasar nada especial, ¿no? De repente puede ser algo absolutamente, ¿cómo le puedo decir? Sin ninguna importancia, ¿no? Pero de pronto entro en ese estado como de abstracción, ¿no? Que se me ocurre escribir algo, pero he notado en estos últimos tiempos y a raíz de que estoy llevando los talleres, ¿no? Entonces, eso quiere decir que yo soy una persona que no puede dejar de estudiar porque si no está muerta. ¿Sabes qué pasa? Que yo leo un poema, un libro, lo termino y automáticamente me dan ganas de escribir. Y eso es lo que he venido haciendo en estos últimos días para entrar al taller que tú vas a dar en noviembre, ¿no? Para que puedas... Entonces, mira tú que esa producción me va a servir, buena, mala, regular, lo que sea, pero me va a servir porque yo tengo ya un material que puedo mostrar, digamos, no tengo que empezar la clase y ponerme a trabajar, porque entonces cuando ya trabajas, por eso es que los concursos no son buenos, como tú decías la vez pasada, porque te exigen un tiempo, y yo no soy una persona que tenga un tiempo definido, digamos que me gusta que las cosas salgan libremente, ¿no? Y después revisarlas y revisarlas y revisarlas. Entonces, eso es lo bueno que quería comentar, ¿no? De que en mi caso muy particular me ha abierto un montón de puertas, ¿no? Porque claro, yo también he escuchado lo de la poesía mística, pero no se me había ocurrido, eso de repente si hay algo místico en mí, nace de una manera involuntaria, ¿no?
espontánea, pero también hay que marcar esas pautas que son importantes, ¿no? De que tú puedes construir algo a partir de una idea, ¿no? Tú puedes decir, por ejemplo, ¿no? Yo voy a escribir un libro donde el eje temático básico y general sea, por ejemplo, el amor, ¿no? Y sobre eso, y puede ser al revés, ¿no? De que vas haciéndolo libremente y vas seleccionando, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he encontrado con Elsa cuando he leído algunos de sus poemas, no los he terminado de leer todavía porque me gusta saborearlos así de a poquitos en diferentes días, ¿no? Y eso es lo que quería comentarle a mis compañeras, que qué importante es la lectura, importantísimo, básico, básico, básico. Si eso no te abre, sin la lectura no tenemos el campo abierto para hacer absolutamente nada, ¿no? Eso es, Elianita. Gracias. Muy bien, Nora, me parece genial que la lectura de las escritoras, de las poetas, en especial, te inspiren a seguir trabajando, a seguir escribiendo, porque creo que de eso se trata, ¿no? Y como tú dices, la lectura es fundamental. Si pretendemos escribir sin leer, o sea, no hay forma, ¿no? Definitivamente no hay forma, ¿no? Hay que leer y hay que leer mucho. Y solo tenemos una vida para leer, entonces estamos como que muy escasos de tiempo. Y algo más quiero decir, no conformarnos con esto. Fíjate que yo estoy absolutamente, digamos, ocupada. El otro día me pidieron, por favor, fíjate qué bonito, me pidieron en el club de lectores, te lo puedo decir a ti porque, bueno, este es un grupo cerrado de mis compañeras, me pidieron en el grupo de lectura de San Borja, que yo estoy, tú sabes, todos los miércoles, Claro. ¿no? Y para mí va a ser maratónico porque primero tengo contigo en el taller y después voy a tener con ellos en la noche, o sea que estoy de 5 a 9:30 sin pararme, ¿no? Entonces me pidieron por favor que ellos tienen unos juegos florales que consisten en hacer concursos de poesía y narrativa, y si yo podría participar en poesía, ¿en qué consistía? Para que yo... Hay un ruido que se nos filtra. A ver. Sí, Ya está. para que yo participe y había como 31 trabajos de niños, ¿no? Escolares, para que yo revise los poemas. Y me pareció la cosa más linda y más halagadora. Y tuve que decir que no. ¿Sabes por qué? Porque estoy agobiada con todas las lecturas que tengo. Me parece muy bien. Las del próximo año, porque yo no sé, pero yo estoy comprometida hasta el próximo año con los estudios que tú vayas a dar. Y por otro lado, porque además me he dado cuenta de que lo que estoy leyendo contigo en todos los cursos, tengo que complementarlo con lecturas de filosofía, porque la poesía es interdisciplinaria. Así es. ¿No? Ahorita, en otro proyectito que espero que salga a raíz del taller, tengo que hacer investigación sobre el Perú. Entonces, fíjate tú que no es solamente la poesía, la narrativa, es leer todo. Exacto. Todo. Un libro histórico, una novela truculenta, qué sé yo, de policial, lo que sea. Porque eso te da herramientas para las construcciones, ¿no? Para todo el universo literario que uno necesita. Exacto. Y eso es. Muy bien, Nora. Excelente. Muchas gracias. Rosario, por favor, es tu turno. Bueno, a ver, un momentito que voy a... yo tenía... Sí, tú levantaste la mano. No, quería comentarles a propósito de Florinda Matos de Turner, que en el dominical del domingo pasado salió un homenaje a autoras fundamentales y está ella entre otras, ¿no es cierto? Otras autoras, que algunas yo conocía y otras no, y siempre me gustó, digamos, la historia de Florinda Matos de Turner. Yo leía Recién Nido, creo que fue uno de los primeros libros que yo leí acá en el Perú, y realmente cuando leí Florinda de Piedra y Fuego, creo que me emocionó mucho, ¿no? La lucha que ella tuvo, y bueno, y también debo decir que me emocionó el hecho de que ella tuviera un abuelo argentino que había venido a Perú, que eso yo no lo sabía. Yo sabía que sí había ido a Argentina, pero no sabía que tenía un abuelo salteño que había venido con las tropas de San Martín para la independencia. Y realmente me parece una figura realmente maravillosa, y cómo fue
digamos, resistida, ¿no? Resistida por el pensamiento y por esta sociedad machista que, bueno, que todavía lamentablemente sigue, ¿no es cierto? Y después respecto a lo que decía Nora, de que hay que leer y de que ella por ahí cuando le aparece, no sé, la inspiración, son cosas cotidianas. Bueno, un poco lo que me pasa a mí, ¿no? De repente veo algo y bueno, y eso me trae un recuerdo o ahí mismo escribo, bueno, mis pequeñas cositas. Y bueno, y quería hacerles un comentario al propósito de que cuando yo a veces digo que no soy escritora, y ustedes me dicen, no, sí, sos escritora, porque todo aquel que pone algo en un papel, que escribe ya es escritora, ¿no? No tiene que ser una escritora de miles de libros ni nada. Y bueno, te quería contar que ayer yo tengo una amiga que tiene unos chicos chiquitos, chicuelos, digamos, 9, 8 años, y me manda un mensajito y me pone, escrito por la letra de su hermanito y unos dibujos de un cuentito que ella había inventado. Qué lindo. Y entonces me dice, mirá, Rosario, queríamos compartir esto con vos porque Malena dice que como vos sos escritora, quería compartir el cuento con vos. Y bueno, me dio una ternura tan grande, que ella, con esta, qué sé yo, lucidez, simpleza, pero a veces profundidad que tienen las criaturas, me llamó escritora y yo me sentí... ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Bueno, Pues qué lindo. eso quería compartir con Ay, qué ustedes, lindo. que sí, Me gustó mucho, me gustó muchísimo esa anécdota que nos has comentado. Pues ya ves que tienes que hacerle caso a esta niña, Malena, ¿no es cierto? Hazle caso a Malena. Hazle caso a Malena porque los niños y los locos dicen la verdad. tienen la razón. Así es. Los niños y los locos Siempre tienen la razón, así que adelante. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que desea activar su audio? Luisa. Ahí está. Hola Luisa, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá es tarde y está de luz todavía, ya estoy en California. ¡Ya estás en California! ¡Oh! Ya estoy en California. ¡Qué Tengo lindo! una penita porque aquí están en la casa de mi hija, están remodelando y yo era la que hice los ruidos, pido disculpas. No, tranquila, no pasa nada. Participar porque están trabajando, haciendo mucho ruido. Entonces diré aunque sea un poquito porque si empiezo el ruido pues no puedo controlar eso. Así Están es, abajo. Bueno, tranquila. a mí realmente me ha vislumbrado esta noche, esta tarde, tu clase porque han hablado de dos, para mí grandes, la poeta y la narradora, ¿no? La poeta, Elsa Pulgar Vidal, me ha vislumbrado muchísimo porque ella pues ha abarcado todas las artes, ¿no? Porque es músico, es maestra, es pintora, arte dramático, no sé qué tanto, y todavía encima escritora, ¿no? Entonces yo digo, qué mujer tan sensible, porque una persona que le guste tanto las artes y la música, ¿no? Se sensibiliza de tal forma que su alma debe estar tan elevada que por eso pudo escribir también una obra sacra, poética, ¿no? Mística, perdón. Entonces yo la admiro muchísimo y me voy a leerla mucho más y me ha dado a mí, como siempre te digo, las alas para poder escribir porque somos el ser humano, pues no solamente somos conocimiento, ni energía, ni tenemos alma y tenemos espíritu, entonces tenemos que también poder escribir de diferentes maneras lo que sintamos y yo a mí se me ha abierto mucho los ojos, yo soy muy pegado a lo místico, a lo sacro y como dijo Octavio Paz, ¿no? Que la poesía, pues su ensayo, ¿no? El ensayo tan grande que dijo de ¿cuál es el arco y la lira? El arco y la lira. El arco y la lira, cuando dice la poesía es salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar el mundo. La describe de tantas cualidades. Así es. El pan de los elegidos, dice Octavio Paz. La poesía es pan de los elegidos, así que ustedes son las elegidas. Sí, entonces
cuando escucho y digo, entonces sí se puede hacer poesía mística también. Claro que como tú sí. dijiste, también de cómo se llama. El problema es que hay que hacerlo bien. Y he ahí el dilema. Y bueno, claro, estamos por eso en el proceso de aprendizaje, ¿no? Todo Exacto. humano, y poco a poco veremos si se puede o no, pero al menos me ha dado a mí la luz, más que nada, una luz. Nada. Y no la he leído, la pienso leer y la felicito porque ha abarcado todas las artes. Sí. Toda ella es una poesía, ¿no? Y sobre la parte de Araceli Arauz, ¿no? Araceli Arauz. Arelí. Arelí Arauz. Arelí. Ay, perdón, entonces me pasó ya estoy confundida con los nombres. Son los ruidos de la construcción. Sí, yo creo que todo esto que Sí, anoche sí, he sí. llegado, anoche, todavía me estoy... Wow, claro, todavía estás en el avión. Todavía estoy en el avión y estoy en Perú. Bueno, Areli Arauz es una poeta, pues, por lo mismo que también es periodista, escuché que es una mujer pedagoga, dedicada a los niños, a la educación para los niños, a los jóvenes, adultos, pues también demuestra una sensibilidad increíble con los problemas sociales, ¿no? Entonces, tengo que leerla porque para mí, Clorina Matos de Turner es una de mis, podríamos decir, heroínas, mujeres, y ella ha escrito sobre ella, ¿no? Entonces tengo que leer esa obra, no la he leído. Pues la tienes en el drive, ahí la leerás. Sí, la tengo, y te prometo que la próxima clase sí daré con más conciencia y con más precisión, ¿no? La calidad de su obra y pues excelente también lo que tú has hablado y nos has motivado para leerla porque también habla de diferentes realidades de otras obras, por ejemplo de esas dos jovencitas por el abuso sexual y todo. Y me anima porque digo yo, he escrito mi libro Mutilar de Mil Maneras como que hay una parte que yo sin conocerla, sin saberla, como tú dices, nos hermana, ¿no? Nos hermana esa voz, ¿no? Esa voz de querer luchar por los demás, por las niñas, ¿no? Por las niñas sin voz, por las niñas que no tienen lugar en la sociedad, ni siquiera para estudiar, y nosotros tenemos que poder, somos voz de esos niños. Exacto. Eso me ha inspirado el día de hoy. Prometo leerlas y la próxima clase lo haré mejor. Claro que sí, Luisa, tú siempre eres fantástica, así que tranquila, con tiempo, que ya les he dicho que ustedes tienen todo el mes para leerlo y la idea es que durante el mes vayamos leyendo los libros y además como cada quien tiene su propio proceso de lectura, también hay que respetar eso y no estresarnos cuando no hemos leído algo porque así pasa. A veces podemos, a veces no. La vida es tan difícil y complicada, sobre todo en estos tiempos, que nuestra única salvación es la literatura. Gracias, Luisa, eres lo máximo. Gracias. ¿Alguien más? ¿Marti? ¿Berta? Ah, Berta levantó, ya, primero Berta, después Marti. Ok, adelante Berta. Ya, bueno, buenas tardes con todas una vez más y también alegrarme de lo que vamos a ver estas tres, ¿no? Escritoras, ¿no? Arelí, Pulgar Vidal, me ha impresionado, me encanta, ¿no? Sí, bastante místico, bastante profundo, filosófico, ¿no? Y no solamente lo toca así de pasadita, sino lo trabaja todo, eso me gusta. Igual también la novela de Arelí, de teatro, ¿no? Y entonces, bueno, yo estoy para aprender y leer, ¿no? Yo podría decir que estas lecturas a mí me sirven para ver poemas a más, o sea, otros puntos de vista, a verlos desde otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, yo para escribir, no me inspira, como dice la mía, no me inspira a leer, ¿no? Y yo no me inspira eso, no solo me hace ver qué otros ángulos se ven, ¿no? Por ejemplo, Vallejo coge lo místico, estados eternos, creo, ¿no? Así es. Y entonces lo coge en un punto pero lo trabaja bien también, pero lo deja, no todo. O sea, hay diferentes formas. Entonces Así eso es. como que amplía el horizonte. Pero a mí, por ejemplo, lo que más me inspira es la música, luego ver un cuadro, veo un ave, veo un atardecer, inmediatamente veo un niño llorando. La vez pasada vi una anciana, un poco elegante, vestida, subió a un ómnibus y todos querían darle el asiento.
subió a pedir limosna. Entonces, todas esas cosas a mí me inspiran. Y también un atardecer, un amanecer, cantar un paisaje. Entonces, como veo, cada uno tiene sus fuentes, ¿no? Cómo inspirarse. Y esto, lo que estudiamos, nos hace entender eso, ¿no? Cada uno su individualidad. Y también cómo se puede abarcar más, ¿no? Abarcar muchos temas, ¿no? Transmitir, ¿no? Porque sea como sea, uno como que transmite un mensaje, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, comencé a escribir sobre la sierra, ¿no? Porque eso yo lo tengo en mí, ya lo dije, ¿no? Y yo siento eso como un cariño y lo valoro bastante, ¿no? Y lo estoy viendo, ¿no? Entonces yo comencé a escribir eso y yo veo acogida en las mismas personas que se identifican de la sierra. Porque a veces no es fácil hablar este tema cuando hay, a veces todavía, ¿cómo se puede decir? Hay ese problema de subestimar, ¿no? O eso que todavía nos falta un poco de unidad. Y también me ha gustado cómo se toca temas como de Machu Picchu, todo eso, pero no como una alabanza, no como algo así, sino algo profundo, ¿no? Desde sus raíces, cómo se hizo. O sea, viendo que quien lo ha hecho son seres humanos, y con sentimientos, con todo, ¿no? Y eso es muy valioso, ¿no? Muchas gracias. Entonces yo pienso de que prácticamente uno entra en la individualidad de cada poeta y siente lo que ellos sintieron, ¿no? En su momento, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo, Neruda escribe hasta de un calcetín, ¿no? Entonces yo dije, pero ¿cómo va a escribir de un calcetín? Pero lo hace porque le dieron en un momento de frío y lo han dado con cariño, ¿no? Entonces él devuelve ese cariño como poeta. Entonces es eso, ¿no? O sea, todo tiene una razón. Yo me alegro mucho, ¿no? De estar acá, ¿no? Porque creo que estos momentos son enriquecedores porque estudiamos poetas importantes, ¿no? Y además Eliana nos orienta, nos hace ver profundamente y la opinión de los demás. Muy amable, gracias. Eso no quiero decir. Gracias, Berta. Como siempre es muy bonito conversar contigo y con todos ustedes. De verdad que yo estoy feliz y agradecida con todas y cada una de ustedes porque gracias a ustedes este curso existe. Si ustedes no estuvieran aquí acompañándonos, no existiríamos. Marti, adelante. Nada, decirte gracias porque, bueno, nos aperturas, como bien dice Berta, un panorama y nos permite de alguna forma muchas veces identificarnos, ¿no? Y recreamos bastante. Bueno, de Arely, ¿qué puedo decir de Arely? Arely realmente es una mujer que tiene unas raíces muy profundas, una extraordinaria cusqueña, gran amiga, y pues tiene una sensibilidad por todo lo que le rodea, es muy grata con todo lo que la vida le ha otorgado y pues ella, más allá de la familia, ella trasciende a los antepasados, ¿no? Y reconoce y guarda sus memorias, preserva sus memorias, y esas memorias están contenidas en esas valiosas obras literarias que ella nos está otorgando, ¿no? Y en torno a la poesía, como tú bien has dicho, que a veces ella pues es ajena a tanta sensibilidad que nos brinda, ¿no? Entonces ella se despoja de todo y nos entrega una gran poesía. De nuestra querida Elsa Pulgar Vidal, wow, una artista completa, artista, poeta, escritora, pero sobre todo es muy sencilla. Yo cuando tuve el privilegio de conocerla, se acercó con tanta sencillez y yo creo que su calidad humana hacen que ella pueda tener esa gran sensibilidad en la música. Llega mucho, su música trasciende y como Berta dice, la música nos hace vibrar, la música tiene pues esta posibilidad de transportarnos en tiempo y espacio y nada, realmente Sudario es algo que tuve el privilegio cuando presentó contigo. Claro, es verdad. Y escuchar de ella misma el tono
entonación de sus poemas, pues es realmente muy profundo, ¿no? Y nada, también con ella estoy muy encantada que nos vas a permitir seguir trabajando. navegando, ¿no? Así es. Profundizando, sí. Exacto. Y de Ivonne realmente... Sí, de Ivonne no hemos subido nada todavía, pero ya la conocerán y tendrán la oportunidad de conversar con ella. Sí, tenemos mucho interés por ella, pero sabemos que todo lo que tú nos otorgas pues es bueno, es muy bueno, ¿no? Y nada, agradecerte una vez más y nada, es valiosa los comentarios de todos, ¿no? De todos, realmente es muy edificante. Gracias, querida Eliana. Gracias, querida Marti. Rosario, ¿tú quieres hacer algún comentario? ¿Levantaste la mano? Quería preguntarte, Sí. Referido a los libros de Adalí, Sí. ¿en qué librería? ¿Alguna Sí, mira, en Google pones Editorial San Marcos. A ver, Editorial San Marcos, sí. y ahí sale? Ahí sale la oficina principal, la oficina de ventas, la librería. Por si acaso la página es www.editorialsanmarcos.com. Ok. Ahí ellos venden los libros de Arely, porque todos sus libros han sido publicados con ellos. Porque me estuve fijando recién, parece que la librería El Virrey lo tiene. Ah, genial, excelente, buen dato, más cerca. Porque me gustaría comprar ese... La noche llora, esta. La noche Sí. llora porque... Les recomiendo comprarla. Cómprenla. Te quería comentar que cuando vos, yo no sé si sería que hicieron un recital en terraza. Claro, exactamente, ese fue Poesía en Concierto el año 2019, exacto. Sí, ahora recuerdo que fue una noche muy Maravillosa, sí. que ella tocó el piano. Ah, exacto, y tocó sus propias composiciones musicales, porque ella hizo las piezas musicales para algunos poemas. Fue muy bonito. Hermosa noche. Bueno, gracias. Muchas Querida gracias. Eliana, y Dime, Marti. tengo los videos. Ah, genial, perfecto. Pásalos al grupo de WhatsApp, Marti, para que ellos lo puedan ver, claro. Pásalos al grupo. Yo también voy a pasar el video grande y tú también pasas los videos. Así compartimos todos. Piedad, ¿quieres decirnos algo? Es un gusto además tener a mi amiga Piedad en este curso. Tu audio está desactivado, Piedi, no se te escucha. Activa el audio. Sí. Ahí está. Mil disculpas. Hola, Además Piedi. de fallas tecnológicas, me siento un poco bastante perdida y halagada en este grupo. Tú sabes que yo no he comido el pan de los elegidos que dicen, así que no he escrito nada. Pero estoy muy agradecida por tu invitación, por todos los aportes que ustedes están dando, que me están abriendo muchas posibilidades y sobre todo apreciar el trabajo de todas estas personas, sobre todo mujeres, que han hecho, enlazando también la filosofía, lo histórico y sobre todo la revaloración de la mujer, ¿no? Me siento terriblemente mal porque me siento en falta, así que mañana mismo voy a agarrar a Julio, voy a buscar libros y a leer, y de repente por ahí me animo a escribir algo. Me parece genial, qué bueno. Ya pronto tendremos una nueva escritora. Y aquí tienes a la editora que editará tu primer libro. Muchísimas gracias, de verdad que muy lindo tu curso, Elianita, muy como siempre, brillante, y agradecida con todos ustedes y admirada también de todo lo que saben. Gracias, Pie. Felices de tenerte aquí. Estoy muy contenta de que estés en el curso y de que te unas a este grupo de amigas amantes de la literatura y que vas a terminar escribiendo, así como Porteñita que decía, yo no soy escritora y ahora ya reconoce que es escritora, tú vas a estar igual. Ah, mira, nunca es tarde, nunca es tarde. Así es, además tú eres una mujer que tiene tanto que dar, que tienes tantas vivencias hermosas, y Piedad es profesora de carrera, es educadora, pero es especialista en historia, así que aquí tenemos a la maestra en historia a la que le pueden consultar todo lo que quieran, está en nuestro grupo de WhatsApp, así que ahí tienen a Piedad, aprovechen a Piedad. Gracias por eso, sí, precisamente, ¿no? Los temas, la revaloración de Machu Picchu y todas esas cosas que son mis temas, pues, ¿no? Entonces, Así es, ella también es andina, así que eso me gusta porque aquí hay un eje andino que nos reúne y nos convoca, así que me gusta mucho. Gracias a Dios. Exacto. Soy en China, entonces
Me encanta. Berta también es ancachina, te comento que Berta Valencia también es ancachina. Así que aquí tienes a otra paisana. Sí, encantada. Y yo soy catalina, esposo, ella. De verdad, también. Por ahí todos tenemos de todo. Así que todos somos todos. Tenemos todas las sangres, todas las culturas. Todas las áreas, todas las naciones. Todas las naciones, exactamente. Gracias Pieri, gracias chicas, gracias Irma, gracias Lisbeth, Mirta, Ana Lucía, Nora, Luisa, Rosario, Piedad, Berta, muchísimas gracias. Ha sido una tarde maravillosa. Son las 6:58, terminamos exacto porque empezamos exacto. Les recomiendo que sigan leyendo. Cualquier duda, consulta, tenemos el grupo de WhatsApp para seguir comunicadas y seguir conversando durante toda la semana hasta nuestra próxima reunión el próximo viernes, en el que tendremos como invitada a Elsa Pulgar Vidal. Abrazos chicas, cuídense mucho. Un beso, les quiero. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Chao, chao, chao. Con la foto final. Ok, a ver, Marti, que es la fotógrafa del grupo, por favor. A ver, foto. Estoy en la oscuridad. Mirta. Ahí está Mirta. Ahí está Un Lisbeth. poquito. Listo, un 5. Listo. Gracias Marti. Gracias. Chao chicas, hasta el próximo viernes. Sigan leyendo. Chao, gracias. Chao, gracias Pieri. Chao, chicas, las quiero mucho. Chao. Gracias. Chao.